quiero presentar la locomotora el 1100 de Payá. Te extrañará, ya que, como sabes, mi tema son las radios antiguas, pero me ha parecido interesante, dado que no había visto nada en internet precisamente sobre locomotoras y cómo están por dentro y su estado, ya que compré en el rastro un tren de Payá y bueno, pues tenía dificultades, no andaba. He querido presentar este tutorial, o bueno, lo que puedo aportar precisamente a este tema de locomotoras. Como podrás ver, las ruedas están degradadas. Estas son ruedas de un material que no es acero, es calamina, que bueno, es algo así, que está hecho, yo creo, la calamina me parece que sale del zinc, pero no te lo puedo asegurar porque no conozco bien la historia. Esas son las escobillas, son las que llevan la corriente al rotor. Como verás, terminan como en un carbón que hace contacto precisamente con las delgas donde va el rotor. Esto tiene un muelle para que haga una presión más constante, y los capuchones de la derecha es donde, digamos, donde hace tope el muelle una vez que se ha metido esas escobillas dentro de la máquina. La máquina es una máquina de Payá, y ahora quiero que veas algunas de las cosas que hemos hecho sobre ella. Lo primero que hice fue precisamente limpiar los contactos, o sea, las delgas, los contactos del rotor, para que hiciese buen contacto. He usado pues limpia contactos, que es el que uso en radio. Le he puesto un algodón de los oídos y con cuidado, ya que es más estrecho. Le he tenido que quitar parte de ese algodón. Le he metido ahí tanto el algodón como luego directamente le he metido limpia contactos. Bueno, he empezado a hablar del motor y limpieza del motor y no he dicho cómo es el motor. Precisamente quiero aportar un poco cómo son estos motores que llevan estas locomotoras, que son motores de corriente alterna que funcionan de 12 a 20 voltios con un transformador que tiene varios puntos, y dependiendo de esa tensión tiene más velocidad o menos la máquina. Como puedes ver en el gráfico, está constituido por unas armaduras, igual que la de los transformadores, que tienen dos bobinados, que son las que me crean, esos bobinados son los que me crean el campo magnético, y después dentro de él, por eso es el estator, eso no gira, hay un elemento que gira, el que tiene el engranaje que luego va a las ruedas, que es el rotor. Y para que todo esto funcione, pues tiene que tener ese rotor, los devanados suficientemente bien puestos y con los contactos que terminan en las delgas, y ahí es donde hace contacto precisamente las escobillas, esos grafitos o de carbón que vimos que con ese muelle hacía una presión sobre esas delgas para hacer precisamente que la corriente pase por esos bobinados del rotor. Y esto es simplemente el motor. Creo que es necesario esta pequeña teoría para que sepamos cómo es el motor de estas pequeñas locomotoras de corriente alterna, que, como he dicho anteriormente, su tensión va de 12 a 20 voltios y siempre hablamos en alterna. El gráfico que estás viendo lo he puesto para que veas las delgas, nada más porque ahí verás que son imanes permanentes, que no es nuestro caso. Después de haber hecho la limpieza de delgas y de escobillas, vuelvo a introducir las escobillas. Sencillos, ese orificio que hay ahí, se introducen, y al final lo que se hace es poner ese taponcito niquelado o cromado, que lo que hace es sujetar precisamente al muelle para que las escobillas hagan buen contacto sobre las delgas. Tal y como explicó el motor, siempre entre escobillas hay un devanado de cobre, unas espiras del rotor que están entre ellas. Entonces ahí estoy probando si hace buen contacto precisamente las escobillas con el rotor. En este momento es una posición estática, y ahora lo que hago es ya extremo a extremo, es decir, ya paso incluso por el estator. He mirado si había conducción en los dos. Ahora puedes ver esas bolitas que van dentro de la máquina, que precisamente son para hacer la de la izquierda, llevándola hacia adelante o llevándola hacia atrás. La máquina va hacia adelante o va hacia atrás. Estamos hablando de la bolita verde. Entonces, para ir hacia adelante, esa bolita verde tiene que ir hacia el fondo, digamos, de
de lo que es el vagón, vamos, la máquina. Ahora te voy a mostrar dónde enganchan precisamente las terminaciones de esas varillas. Es justo ahí donde enganchan, y lo que hace es, vaya adelante o vaya hacia atrás, bueno, es eso, que la máquina vaya hacia adelante o hacia atrás, o que la bombilla tenga luz o no tenga. La bombilla es delicada, es una bombilla de 20 voltios con un bulbo redondo pequeñito y no es fácil de encontrar. Ahora lo que lo estoy haciendo es engrasar, ahí vemos que el motor, lo que es el rotor, termina en un engranaje, que es el engranaje que se mueve, y ese transmite el movimiento a los dos ejes. En esta máquina de momento solamente tengo un eje, ya explicaré por qué solamente tengo un eje. Sigo dándole grasa. Bueno, le voy a meter alimentación para que veas cómo gira. Entonces ahora ten en cuenta que el giro no tiene ninguna resistencia, ya que no tiene las bielas. Es un tema delicado ese de las bielas y cómo se tiene que comportar precisamente ese eje y el de al lado, para que la biela esté posicionada bien. Es decir, no vale poner la rueda en cualquier posición. Esa rueda dentada tiene que entrar en una posición definida, ya que si no, cuando se le pone la biela no funciona, se llega a bloquear. Por lo tanto, vemos que hay una relación directa en las dos ruedas, digamos, transmisoras de movimiento. Tienen que estar colocadas adecuado a la biela que luego las va a unir. Pero no solamente eso, y por eso he dicho que esta solamente tiene en este momento un solo eje. El otro eje, digamos el eje que es loco, el eje que recibe el movimiento a través de la biela, igual que las dos ruedas tienen que ser solidarias. Y el problema que tenía esta máquina, esta que compró en el rastro, que precisamente se notaba mucho en el otro eje, que las ruedas no eran solidarias. Es decir, una de ellas no giraba cuando giraba el eje. Y ese fue uno de los problemas que tuvo, y por lo que decidí hacer lo que te voy a decir. Esta máquina la dejé como la estás viendo ahora. Y entonces, como yo tenía otra máquina, cogí el eje y las dos ruedas de esta y los llevé a la otra. Alguien puede decir, bueno, se podía haber hecho lo mismo sobre esta máquina. Evidentemente, se podía haber hecho lo mismo sobre esta máquina. Pero teniendo en cuenta que la otra, la rueda de entrada la tenía mal, preferí pasar este eje con sus dos ruedas a la otra máquina. De tal forma que ya intentaría hacer solidaria la rueda de estas, que no eran solidarias, pero que veas lo que es el núcleo laminado del estator y cómo cuando muevo la máquina, el rotor lógico. Aquí te presento ya la otra máquina. La otra máquina a que ya le he puesto el eje de la anterior, de la que compré en el rastro. Lo que he hecho, no sé si está bien, yo no tengo experiencia en trenes, para hacer solidario el eje, he metido un pequeñísimo hilo de cobre para que haga, digamos, más presión el eje respecto a la rueda, y además le he dado a todo ello un poquito de supergen. Es que tampoco he querido bloquearla del todo, es decir, que espero y así deseo que si un día tengo que desmontarla entera, esa rueda tenga facilidad todavía tirando de ella para poderla sacar, y que esté lo suficientemente solidario para que me siga funcionando. Como puedes ver ahí, ya le he puesto las bielas, que también hay que tener cuidado con la biela del otro lado, o sea, las bielas tienen que ser una cosa que no va más que en una sola posición. Entonces ya le he puesto las bielas para que esta máquina me esté funcionando, alimentada en este momento con un transformador de alterna de 15 voltios. Lo que puedes ver es el eje y las dos ruedas que tenía esta última locomotora, que cuando yo la compré lo que le habían puesto era una rueda, la de la izquierda, la rueda dentada, es un poco mayor que la que tenía que tener. Lógicamente la locomotora estaba coja. Pues bueno, son las habilidades de los que lo venden, pero si no te fijas bien, para de alguna forma engañarte, ¿no? Yo me había fijado y pude luego rebajar el precio,
porque verdaderamente con esa rueda nunca, con esa rueda dentada, que además es un poquito más de diámetro, nunca puede funcionar la máquina. Ahora me toca intentar buscar y encontrar la rueda auténtica que pueda hacerla además solidaria al eje que estás viendo. Para sujetar lo que es la carcasa de la locomotora al chasis llevaba unos tornillos roscados. En este caso, como los habrían perdido, les pusieron unos tornillos rosca chapa muy... Y por último, la máquina a veces iba y otras veces no iba. Y me estaba volviendo loco porque sabía que las escobillas hacían buen contacto. Pero no, era a la derecha, no sé si le llaman patín a lo que hace contacto, pues ese tornillo de la derecha, que ves que va un hilo amarillo que ya vacía el motor, estaba flojo el tornillo, tuve que apretarlo y funcionando, perfecto. Y ahora ya simplemente te presento el tren con dos vagoncitos. No tengo espacio en este momento sobre la mesa para hacer un circuito más grande, y ahora el tren con un vagoncito. Da mucha satisfacción y añoranza. Y ya por último, aprovechando las cajas de botellas de vino, le echo una caja noble a este tren, que se lo merece. Verdaderamente espero te haya gustado. Yo no soy un experto en trenes, me he divertido mucho mientras lo he puesto en funcionamiento y simplemente he querido dejar constancia poco de cómo iba el motor, cómo funcionaba, qué cosas y obstáculos he tenido, para que no solamente en estos vídeos haya maquetas de trenes girando, sino que le podamos meter un poco de tecnología de cómo funcionaban estas máquinas que como he dicho anteriormente, son una delicia verlas funcionar. Deseo te haya gustado, muchas gracias. A Lisboa en tren de lujo yo viajaba y a mi lado muy galante un portugués. Al momento un gran amor me declaraba, con mayor velocidad que nos llevaba aquel express. Al compás del chacachá del tren, que gusto da viajar cuando se va.